Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que este es un espacio en donde 4 sacerdotes comentamos aspectos de la vida eclesial y también de la vida de la sociedad, de la vida de hoy en día. Y pues aquí estamos, como siempre, para compartir con ustedes un rato. Bienvenido Daniel, bienvenido Javier Monroy, bienvenido Patricio Lynch. Buenas, saludos a todos, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy tenemos un invitado especial, extraordinario, para hablar de algo tan profundo como es el silencio y la contemplación. Con nosotros está el padre Pablo Dors. Bienvenido. Pues muchas gracias por esta invitación, encantado de estar con todos ustedes. Gracias por el tiempo que nos estás regalando para pues, toda nuestra audiencia. El padre Pablo Dors es nacido en Madrid. Pues él se ha graduado en teología en Roma, Praga, Viena. Se ha especializado pues, sobre todo en lo que es la oración, la espiritualidad. Fue ordenado sacerdote el año 91. Estuvo destinado en una misión claretiana en Honduras. En Honduras es donde está el padre Patricio Lynch también. Y ahí desplegó una gran labor evangelizadora y social. También ha sido capellán universitario y hospitalario. Y pues él fundó, tras conocer al jesuita Franz Halix en el año 2014, fundó pues esa asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Un poco después, el padre Pablo, a quien tenemos aquí, fue nombrado consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Tiene varias novelas, tiene trilogías, pues algunos ensayos, biografía de la luz, biografía del silencio, en fin, pues también tiene la obra de itinerarios interiores. Pero bueno, pues en una obra colectiva, esta última, en fin, vamos a hablar, también tiene biografía de la luz. En fin, querido Pablo, gracias nuevamente por estar aquí y sí quisiera, en primer lugar, empezar por qué hay tanta necesidad de espiritualidad, cómo está esta Fundación de Amigos del Desierto y pues tú que vas viajando por diversos países, ¿Qué ves más? ¿Una necesidad de espiritualidad, de silencio? ¿Hay necesidad de interioridad? ¿Qué es lo que vas percibiendo en tus viajes y en tus encuentros con la gente? Muchas gracias por todas estas palabras de presentación. Yo percibo que hay una enorme necesidad no solamente de silencio exterior, sino de silenciamiento interior. Creo que el silencio no es simplemente ausencia de ruido, sino sobre todo ausencia de ego. Y creo que no solamente el mundo necesita silencio, sino que lo necesita la Iglesia. Lo necesitamos nosotros. Hemos construido no solamente un mundo donde sobreabundan las palabras, los estímulos, las imágenes, que eso es evidente, sino que hemos entendido el cristianismo en clave de palabra, y eso está muy bien, es correcto, pero quizá hayamos de entenderlo y leerlo también en clave de silencio. Eso no lo hemos hecho todavía. Es decir, así como la palabra se ha divulgado y todo el mundo tiene acceso a la Sagrada Escritura, por ejemplo, el silencio no se ha divulgado y se sigue considerando un lujo o se sigue considerando algo pues, para los místicos, pero no para todos los cristianos, ¿no? Y esto es un déficit importante y por esto y para esto, entre otras cosas, nace la asociación Amigos del Desierto, que comenzó siendo una asociación civil y ahora es una asociación privada de fieles, cuyo propósito, como ya has indicado, pues es enseñar y acompañar a hacer silencio, ¿no? Porque es muy fácil decir hay que orar, pero pocos enseñan a hacerlo, ¿no? Y nosotros pretendemos ofrecer un método, un camino muy concreto, muy sencillo y acompañar a las personas que quieran recorrerlo con nosotros. Pablo, un gustazo que estés con nosotros y esto que nos estás compartiendo me hizo acordar a una frase que me emociona, me parece muy sugestiva y que es de un místico islámico, ¿no? Sufí, bueno, que es Rumi. Él decía que el lenguaje de Dios es el silencio y que todo lo demás es una pobre traducción.
Y en ese sentido te quería preguntar, en tu propia experiencia personal, ¿no? De meterte en el misterio a través del silencio, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado a través del silencio? Pues me ha enseñado todo y me ha enseñado nada. Sí que quiero advertir a las personas que nos estén escuchando que si realmente quieren hacer la experiencia del silencio en serio, que se preparen, porque su fe va a cambiar y su vida se va a transformar, ¿no? Es decir, lo primero que hace el silencio, bueno, no lo primero, pero sí una de las cosas que produce en nosotros con el tiempo y la práctica rigurosa, constante, disciplinada, nos va cambiando la imagen de Dios, ¿no? Es decir, que dejamos de colocar a Dios fuera, un Dios que resuelve nuestros problemas y que responde a nuestras preguntas, y nos damos cuenta de que Dios está dentro, ¿no? Que Dios es el huésped del alma, ¿no? Y por tanto no podemos eximirnos de la respuesta, sino que fundamentalmente nos autorresponsabiliza, por decir algo, ¿no? De lo que nos cambia, ¿no? También, por decir también una segunda cosa, el silencio nos enseña a escucharnos primero a nosotros mismos, y solamente si somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, podremos escuchar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, y por eso el imperativo, por excelencia, en la tradición judeocristiana es escucha. Solamente si hay escucha puede venir todo lo demás. Es decir, que el silencio no es un absoluto, sino que es un silencio en orden a la escucha. Escucha de la palabra, la escucha de la voz, ¿no? Que te dice fundamentalmente, tú eres mi hijo. Es decir, puedes confiar, ¿no? Es decir, no vamos a hacer la experiencia de confiar si no escuchamos. Hola Pablo, gracias por tu presencia aquí en este programa con nosotros. Según vas hablando, a mí me salen varios temas, ¿no? Uno que creo que es esencial, que sería lo fácil, lo difícil que es hacer un camino hacia esta experiencia, ¿no? Sobre todo pienso en corazones donde hacer silencio es, en el fondo, abrir puertas a muchos dolores, a muchos traumas, a muchas situaciones donde el corazón está súper herido, ¿no? Me imagino que hay una pedagogía, ¿no? Para que el silencio no haga más daño, ¿no? O prepararse para experiencia de silencio requerirá un algo previo, no lo sé. Tú puedes decirme un poquito, vosotros o ustedes, cómo lo hacen, cómo se prepara uno para estas experiencias. Supongo que hay una pedagogía, una manera, unos pasos. Evidentemente, el silencio, la oración contemplativa o la meditación, pues yo las utilizo como sinónimos, no es la única forma de oración, más bien yo diría que es la última forma de oración, ¿no? Es decir, que empezamos con la oración vocal, las palabras, ¿no? Las oraciones aprendidas, las plegarias, ¿no? Pasamos a la oración discursiva o mental, ¿no? Pues la lectura de la Sagrada Escritura, examen de conciencia, revisión de vida, en fin, tantas oraciones donde la mente, ¿no? es lo esencial, y luego pasamos a la oración afectiva, donde lo que importa son las emociones, ¿no? En general, cuando uno llega al silencio, llega a la llamada, a la oración contemplativa, llega después de haber atravesado todo esto, ¿no? O sea, normalmente. Ahora está pasando algo insólito en la historia, yo creo que de la espiritualidad, ¿no? Y es que hay personas que están llegando al silencio, a la oración contemplativa, sin pasar por esto, pero no es lo habitual. O sea, y evidentemente, cuando haces silencio, te encuentras con muchas cosas, ¿no? O sea, con lo primero que te encuentras, porque yo no predico solamente la importancia del silencio, la oración de silencio, sino también la importancia de la quietud, ¿no? Es decir, que la quietud no es otra cosa que el silencio del cuerpo, ¿no? Es decir, la quietud reduplica la capacidad de escucha, duplica la potencialidad del silencio, ¿no? Entonces, pues lo primero que descubres cuando te quedas quieto y silencioso es que estás inquieto, es decir, que no tienes un dominio sobre tu propio cuerpo, ¿no? Te encuentras con la inquietud corporal, eso es lo primero. Lo segundo con lo que te encuentras es con la distracción mental, es decir, que tenemos un parloteo interior brutal que no nos deja escuchar nada porque estamos con dos personajillos hablando uno con el otro dentro de nuestra cabeza, ¿no? Esa es la experiencia de la mente, ¿no? Nos encontramos con eso también si somos capaces de transitar eso con una pedagogía muy concreta y que podemos exponer si queréis. Entonces llegamos a este territorio sombrío que también apuntabas, Javier, ¿no? O sea, que pues son los traumas, las heridas del alma, las experiencias no digeridas, todo eso sale en el silencio, igual que también sale en el sueño, ¿no? O sea, el sueño y la meditación son las dos fuentes por las que sale el inconsciente,
y sale no para fastidiar, sino sale para ser curado. ¿No? Es que la meditación no es sino redención en la conciencia. Es decir, lo oscuro sale para ser abrazado y por tanto cambiado de signo, sanado, ¿no? Y este es el imperativo fundamental que tenemos, que estamos llamados, ¿no? Sanar para poder dar salud, ¿no? Ser paz para poder dar paz, ¿no? O sea, ser bien para poder dar el bien, ¿no? Y luego solamente después de ese tránsito de redención, de abrazo de tu propia sombra, llegas a una cierta luz, ¿no? Una cierta experiencia de gracia. Por supuesto que es un itinerario, ¿no? Por fortuna contamos con algunas pistas para esta aventura, que ciertamente es entrar en territorio comanche, o sea, es un mundo infinito, ¿no? Pero merece muchísimo la pena. Es más, es para lo que vivimos, ¿no? Vivimos para ser corredentores, ¿no? Si no hacemos este trabajo en nosotros mismos, difícilmente lo podremos hacer en los demás. Me pareció extraordinario el comentario que decías, la necesidad que la Iglesia tiene en este momento de silencio también, no solo la sociedad, sino también la Iglesia, y también como un análisis hacia el interno de nuestra institución, la necesidad de generar este idioma como un idioma de encuentro, donde podemos sanar también todas aquellas realidades y conflictos que dentro de nuestra institución, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros ministerios eclesiales son parte de esto. Por eso quisiera ahondar un poquito más en el tema del silencio como un lenguaje necesario dentro de la iglesia y de qué manera esta modalidad de silencio en un momento tan actual como hoy, que se habla de sinodalidad, cómo la sinodalidad y el silencio tendría que ser, o cómo el silencio tendría que ser un lenguaje mismo de la sinodalidad, es decir, la manera como se entiende el caminar juntos, al acoger la diversidad. Si no se parte esto desde el silencio, habrá tantos ruidos que nos impidan que la sinodalidad sea como algo concreto que se viva particularmente como idioma dentro de la iglesia. Padre Pablo, después del corte platicamos esto. Vamos a un corte, esto es la televisión, esto es la radio, enseguida volvemos, esto es Eclesia Online. Regresamos, esto es Eclesia Online, estamos con el Padre Pablo Dors, está preguntando y a la vez también reflexionando en conjunto el Padre Daniel Portillo, así que le damos la palabra al Padre Daniel Portillo para recordar esa pregunta que le hacía el Padre Pablo. Intentaba contextualizar que desde el cónclave donde fue elegido el Papa Francisco, los cardenales hablaban de distintos aspectos que el mismo Papa ha intentado generar en la misma reforma que esperamos su publicación en este tiempo. Pero parte de estos esfuerzos, de estos alcances, está particularmente necesario el argumento de la sinodalidad. Y de escuchar tantos idiomas que dentro de la iglesia fabricamos muchas veces algunos idiomas y algunos otros dialectos, usando analógicamente esto, es decir, de qué manera a veces nos cuesta entendernos dentro de la iglesia. Pareciera que el silencio representaría el lenguaje universal que la iglesia puede tener de frente a la sinodalidad. Mi pregunta para Pablo era justamente cómo el silencio puede ser un lenguaje a través del cual nos entendamos quienes pertenecemos a la iglesia, y cómo el mismo idioma del silencio puede ser parte de un idioma que nos hace ser parte de un mismo espacio, de una misma realidad, donde los principios de sinodalidad, de caminar juntos, de acoger la diversidad, puede ser entendido de una manera muy clara. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Daniel, por esta pregunta que yo creo que es muy importante. Lo primero que me gustaría decir es que no hay que hacer un mito del silencio, porque también eso puede ser un riesgo, ¿no? Sino que igual que la palabra es poderosa en la medida en que es precisa y rigurosa, lo mismo pasa con el silencio. Entonces, ¿por qué el silencio es importante? Pues porque la palabra es necesariamente autoafirmativa. Este discurso es mejor que este otro, esta persona habla mejor que esta otra, esta frase me convence más que la siguiente. Es decir, la palabra inmediatamente impele o impulsa a la comparación. Mientras que el silencio es estructuralmente humilde.
Es decir, yo no puedo decir que me callo mejor que tú, lo cual significa que el protagonista no es el ego, nunca en el silencio, sino que puede ser el espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué para la Iglesia es importante trabajar el silencio para dar lugar al espíritu? ¿Qué es lo que puede propiciar esto? Pues tantas cosas, pero voy a subrayar dos, ¿no?, que van en la línea de la, creo, más concreta de la pregunta, ¿no? Primero, nos puede ayudar a renovar nuestro lenguaje. Buena parte de las personas que se alejan de la práctica religiosa católica es porque ya no se encuentran en el lenguaje, en las formas, ¿no? Entrar en la práctica del silencio te renueva a ti las formas, ¿no? Y solamente si renovamos nuestras formas, si renovamos nuestro lenguaje, ese lenguaje estará vivo. Es decir, no se puede ser fiel más que creativamente. Si no eres creativo, no eres fiel, eres simplemente un conservador, que está bien, pero no es el propósito. El propósito es fidelidad a un legado o patrimonio que hemos recibido espiritual de primer orden, ¿no? O sea, entonces, eso por lo que se refiere al lenguaje. Es necesaria una renovación del lenguaje, pero no por estrategia, sino por necesidad de la propia fe, que o se renueva o muere, ¿no? O sea, todo o se renueva o muere. Entonces, esto por un lado. Y en segundo lugar, es importante porque trabajar el silencio es trabajar la mística, y en la mística nos encontramos todos. ¿Por qué? Porque la mística no es la forma, sino que es el fondo. Es decir, que trabajando creativamente en las formas, es decir, arriesgando, porque la creatividad siempre es un riesgo, llegas al fondo de la cuestión. Yo suelo poner el ejemplo de la montaña, ¿no? O sea, cada tradición espiritual, cada religión sube la montaña por una cima, un sendero, pues es nevado, otro es con mucha vegetación, otro es seco, ¿no? Pero en la cima nos encontramos todos, quiere decir que la experiencia mística del cristianismo, del budismo, del islam, la mística sufí, hay una gran confluencia, ¿no? O sea, entonces la práctica del silencio nos va a aunar, nos va a hermanar con otros de una manera mucho más elocuente, mucho más expresiva y mucho más neta que por otras vías. Pablo, no sé si te gustaría contarnos un poco cómo ha sido tu espiritualidad, tu búsqueda, cómo te encontraste con esta experiencia contemplativa, ¿no? Quizás contarnos un poquito también de este legado. Hablabas de un legado, de un patrimonio, bueno, que recibimos de los padres y las madres del desierto. Me parece que sería interesante, ¿no?, que los que nos escuchan, ¿no?, que puedan saber y aprender o profundizar, los que ya saben, de que este legado del silencio viene desde los orígenes del cristianismo, ¿no?, aquellos que se retiraban al desierto. Así que si querés contarnos algo de esto. Bueno, evidentemente en el cristianismo tenemos la mística, ¿no?, que es la experiencia sublime de la interioridad, ¿no? Esta experiencia mística en el ámbito cristiano pues se remonta fundamentalmente a lo que acabas de apuntar, Patricio, de los padres y las madres del desierto, que fue la primera corriente de espiritualidad en el cristianismo, y seguramente la corriente de espiritualidad más importante de la historia de la humanidad, al menos en número de personas, porque se está hablando de más de 40.000 personas que entre los siglos II al IV pues dejaron sus ciudades, ¿no?, y se retiraron al desierto a hacer la experiencia interior, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los que queremos hacer la experiencia interior dentro de la tradición cristiana, pues estamos remitidos al desierto, ¿no? El desierto, nuestra religión nace en el desierto, ¿no? O sea, entonces no puede uno por menos de entrar en el desierto si quiere encontrarse consigo mismo, ¿no? Hablar de desierto es tanto como hablar de metáfora de la interioridad, ¿no? Es decir, que el desierto es todo lo que hay entre la esclavitud y la plenitud. Es decir, que no solo estoy remitiéndome a la experiencia del pueblo judío, ¿no?, que estaba esclavo en Egipto y luego se libera a través del desierto y llega a la tierra prometida, sino que nosotros, si queremos hacer desierto, si queremos hacer la experiencia interior, pues es para pasar de todo lo que nos esclaviza y nos ata y de todo lo oscuro, lo pecaminoso, como queramos formularlo, ¿no?, para caminar hacia la luz, ¿no? O sea, y bueno, eso por lo que se refiere en general, ¿no? O sea, decir que la mística cristiana de alguna manera bebe de esta fuente, ¿no? Y por lo que se refiere a mi historia personal, no es nada original, porque
¿Cuándo entré yo en esta práctica? Pues en torno a los 40, 42 años, yo tengo la 58, por tanto hace unos 15, 16 años. Evidentemente yo ya era un hombre orante, ¿no? Pero una cosa es ser orante y otra cosa es practicar el silenciamiento. Es decir, una sola palabra, ¿no? La oración del corazón, ¿no? Esto es un camino muy concreto, ¿no? Que es el que yo intento propugnar o difundir, ¿no? Y fue simplemente porque en ese momento tuve una crisis personal importante y realmente cuando lo externo se derrumba es cuando nos tenemos que agarrar al interior, y así fue en mí, ¿no? Por eso la mayoría de los buscadores espirituales, de verdad, son heridos, ¿no? O sea, han tenido pues una experiencia traumática, ¿no? Pues han perdido el trabajo, su marido o su mujer les ha dejado, o han entrado en crisis vocacional, o en fin, han tenido una experiencia dura, ¿no? Quiere decir que es a la intemperie donde se hace la experiencia del ser. Hablar de Pablo Dors es pues hablar de estas palabras, ¿no? De desierto, de meditación, silencio, soledad, ¿no? Pero tú mismo nos estás diciendo que no son palabras absolutas, ¿no? Es decir, no dejan de ser como instrumentos, medios, donde lo que se busca es una experiencia, creo yo, que profundamente humana y sobre todo profundamente espiritual. Es decir, cuando estamos hablando de amigos del desierto, estamos hablando de experiencias, ¿no? Y yo creo que de experiencias de relación, de experiencias de encuentro, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de experiencias pues, de Dios, en todo lo que vaya pasando en el proceso, me imagino, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de esto, de qué experiencia se tiene cuando se seriamente, ¿no? Digamos, queremos un proceso pues místico, que a veces pensamos que es muy extraño y en realidad es el encuentro pues con Dios, ¿no? El proceso de ir hacia Él y de estar con Él. Lo más provocador de todo lo que puedo decir es que creo que lo verdaderamente interesante de la propuesta pastoral de Amigos del Desierto es que Dios no es el punto de partida, sino que es o puede ser el punto de llegada, ¿no? Es decir, que no se pide la fe para empezar a practicar el silencio, sino que es la práctica la que te lleva a creer, a confiar, ¿no? O sea, y esto supone un replanteamiento pastoral muy importante, ¿no? O sea, porque si realmente fuésemos capaces de entrar por ahí, no digo por la vida de Amigos del Desierto, sino por este planteamiento de fondo, nos daríamos cuenta de que realmente la propuesta de Jesús es para todos, sin excepción, ¿no? Que algunos luego se adherirán confesionalmente u otros no, lo que no significa que culturalmente no se puedan adherir, ¿no? O sea, el drama que tenemos en España y en buena parte de Europa con el cristianismo es que el rechazo de la confesionalidad cristiana supone también rechazo del patrimonio cristiano. Y eso es tanto como negarse a uno mismo, porque somos ese patrimonio, ¿no? Entonces, esto es un verdadero drama, ¿no? Y por eso, y eso supone una verdadera conversión de nosotros, de los hombres y mujeres de iglesia, ¿no? Que hemos de ver a los no creyentes no como otros, sino como nosotros mismos, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, yo lo siento así, ¿no? Ninguno de nosotros es solamente cristiano. Tenemos seguramente un alma judía también, ¿no? Y un alma agnóstica a lo mejor también, ¿no? Tenemos un alma poliédrica, o sea, no estamos evangelizados ni siquiera nosotros mismos al 100%, ¿no? Entonces, si uno se conoce a sí mismo y sabe de su poliedricidad, de su multiplicidad interior, ¿no? O sea, ¿cómo no respetar y amar la poliedricidad y la diversidad de los otros, ¿no? O sea, Padre Pablo, se nos va el tiempo, ha sido un gusto estar con usted. Con todos los amigos del desierto, les saludamos desde aquí, desde este programa. Mil gracias por aceptar esta invitación y reflexionar juntos la necesidad del silencio para conectarnos con nosotros mismos y a la vez con Jesús, la quietud del silencio, en fin, muchas cosas. Quiero agradeceros todo y deciros una última cosa, y es que yo estoy ahora en México, he venido para hacer promoción del libro Biografía de la Luz, que es una interpretación mística del Evangelio, y he tenido un montón de entrevistas, no menos de 20, ¿no? O sea, esta conversación ha sido la más bonita, la más profunda, y os agradezco vuestras preguntas y vuestro interés. Gracias de corazón. Gracias, Padre Pablo. Gracias, Daniel, Javier,
Gracias, Patricio. Gracias a ustedes que nos ven. Nos vemos en el siguiente programa. No se olviden. Hasta la próxima.